Sin dudas, el tema que primó, por lo menos en la agenda de ayer, fue la corrida del dólar y el día anterior unas declaraciones de un candidato presidencial, del candidato presidencial de la Libertad Avanza, diciendo que de alguna manera se vuelvan, digamos, todas los que tienen plazos fijos lo conviertan en dólares, lo que provocaría eventualmente una corrida inversa, lo que motivó, digamos, que ayer la asociación de bancos, digamos, en realidad varias asociaciones de bancos, salieran y pidieran responsabilidad democrática de este candidato. La situación financiera continúa y yo creo que, por lo que cuentan los diarios financieros, creo que el Cronista y Ámbito hablan de que comenzó una ronda de vuelta el Estado Nacional para colocar las LELIQs, que es financiamiento, digamos, que también con el cual se busca sacar un poco los pesos que están en el mercado, pero sin duda el tema del valor del dólar blue, que suele tener un impacto directo, digamos, en la canasta básica, cada variación, es uno de los temas. El otro tema, un tema muy sensible, muy duro, un tema también recurrente, conflicto en Medio Oriente, más exactamente el sábado a la mañana todos nos despertábamos viendo las imágenes de un ataque de la organización Hamas fuera de la franja de Gaza al Estado de Israel. Un atentado que algunos medios lo parangonaron con el 11 de septiembre, muy impactante porque consistió no solo en atacar posiciones militares, sino también con un ataque indiscriminado a la población civil, que básicamente está conformado por asentamientos de colonos judíos o israelíes en territorios que antes habían pertenecido a Palestina, un problema que ya tiene más o menos 100 años, si contamos desde la instalación de los primeros colonos de los colonos judíos que se fueron instalando en Palestina, que tuvo su punto en 1948, cuando la ONU permitió la existencia, digamos, de dos estados, uno palestino y uno israelí, lo que provocó que Ben Gurión hiciera la declaración unilateral de fundación de la declaración del Estado de Israel, lo que provocó una serie de conflictos con sus vecinos del mundo árabe hasta la fecha. Hubo 3 guerras, la del 48, la crisis del Canal de Suez en el 57, la guerra de los 6 días, y la última había sido la guerra del Yom Kippur, que justamente se celebraba el aniversario el sábado, 50 años de una guerra en la cual el Estado de Israel libró una batalla en 3 frentes contra, en ese momento creo que era la República Árabe Unida, Siria y Jordania. La situación sigue siendo, pero para ello, digamos, obviamente que acá no se hizo esperar la réplica del Estado de Israel después de este ataque que dijimos del sábado. Comenzó a bombardear la franja de Gaza. También creo que hubo ataques en la zona que gobierna Al-Fatah o la OLP, que es Cisjordania. El Estado Palestina quedó dividido, digamos, en 2 estados muy minúsculos, con una población desplazada hacia ambos lados, uno hacia el río Jordán y el otro hacia el mar Mediterráneo. La situación humanitaria en la franja de Gaza es complicada porque no solamente en una franja de territorio que sería prácticamente lo que nosotros podemos ver acá en Posadas como el acceso el acceso sur, o sea, es como ir a Posada Candelaria. Ahí viven 2,5 millones de personas que no tienen ni agua ni luz, y también no tienen alimentos porque dependen de todo del Estado de Israel. Pero esta situación se da en un contexto, como siempre, de política exterior, de una gran política, de actores. No se da de manera, digamos, casual, ni de manera antojadiza, sino que hay un contexto de una normalización de relaciones diplomáticas muy significativas que iba a ser entre Estado de Israel y Arabia Saudita,
ya Arabia Saudita había celebrado un tratado con Irán, pero bajo la tutela de China. China está comenzando a ser un actor importante en Medio Oriente, y logró sentar o unir la grieta que de alguna manera divide a la UMA, que es entre chiitas y sunitas, por lo que sentó a Irán y a Arabia Saudita en un acuerdo de paz, y se estaba avanzando en un acuerdo, una relación, un establecimiento, mejor dicho, de relación diplomática entre Arabia Saudita e Israel, que estos hechos hizo que las negociaciones volvieran a cero. Para ello, si Lautaro me da el ok, vamos a entrevistar, para hablar de esta situación, vamos a entrevistar a una estudiante de Relaciones Internacionales de RI, de la Universidad Nacional de Rosario, María de los Milagros Quevedo. Ya saben por el apellido, acá está. Buenos días, Milagros, ¿cómo estás? No sale audio, ¿eh? El audio, hay que activar el audio del Zoom. Vamos a entrevistarla, vamos a hablar de esta situación. Ya habíamos hablado con ella anteriormente respecto de la política exterior de Milei, una política exterior que él mismo dijo que iba a estar completamente alineada con Estados Unidos y con Israel. La pregunta siempre surgió: ¿con qué Estados Unidos, con qué Israel? Porque si es con un sector, digamos, de la política de tanto de estos dos países, o eventualmente un alineamiento automático con cualquier decisión que tomaran estas dos naciones. Alineación que nos hizo acordar de alguna manera la política exterior declamada por Bolsonaro cuando fue presidente de Brasil, ¿no? Hola. Hola, ahora sí estamos al aire. Milagros, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo va? Pero bien. Acá estamos con Carlos Botex, mi compañero. Carlos. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Vemos si Hola, también ¿qué podemos tal? salir los... Sí, sale. Ahí está. Ahí está Carlos. Bueno, ¿Cómo va? Bien, bueno, diste una introducción bastante... Me sacaste lo que iba a decir. Ya no tengo nada más para decir. Pero bueno, retomando un poco lo que comentaba Claudio, me gustaría primero hacer como un acercamiento histórico de qué es este territorio para que se entienda de dónde viene el conflicto. Este territorio, muchos lo conocen, era un territorio que antes de la Primera Guerra Mundial era ocupado por el Imperio Otomano. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano cae, se divide entre mandatos franceses y británicos, y toda esta zona era un mandato británico. Para obtener el apoyo de árabes e israelíes que ya vivían en esta zona, porque años antes, a finales del siglo XIX, Theodor Herzl, que es el fundador del sionismo, empieza a crear este movimiento y empieza a preponderar que los judíos que vivían en Europa se vayan a vivir a esta zona. Había 3 proyectos en ese momento de cuál iba a ser la tierra donde se iba a asentar el pueblo judío. Uno era Uganda, otro era Argentina y otro era esta tierra. Así que para finales de la Primera Guerra Mundial ya había asentamientos judíos o de judíos en esta zona, y para obtener el apoyo al apoyo de estos grupos, tanto árabes como israelíes, los británicos como que les prometen cosas a ambos grupos. Pero termina saliendo a la luz esta declaración Balfour, donde se estipula la creación de un Estado de Israel por un alto mando de Gran Bretaña. Esto llega a la Sociedad de Naciones. Durante el 30 hay enfrentamientos árabes-israelíes, así que estos enfrentamientos no son nuevos, ya llevan más de 100 años. Y en 1947, cuando la ONU crea una comisión sobre Palestina y se decide sobre la partición de Palestina, y al año siguiente
los británicos dejan la zona en 1948, ese mismo día se proclama la independencia del Estado de Israel y a los 2 días comienza la Primera Guerra Árabe-Israelí, que después, durante toda la segunda mitad del siglo XX, van a seguir existiendo conflictos. Estos conflictos van a ser principalmente encarnados por la Liga Árabe, que van a estar encarnados por Egipto, Líbano, Irán, Irak, Siria. Se van a ir desarrollando a lo largo de todo el siglo XX, pero también van a ir llegando a sus conclusiones. De hecho, Egipto, a finales de 1970, reconoce al Estado de Israel, es el primer país árabe en reconocerlo, y se firma un tratado de paz. A este le va a seguir Jordania, va a ser el segundo país que va a reconocer el Estado de Israel, y ya en el siglo XXI, en el 2015, se van a firmar los tratados de Abraham con Emiratos Árabes Unidos y Beirut, que van a ser otros 2 países que van a llegar a la paz y al reconocimiento del Estado de Israel. Hace menos de 3 semanas, comenzaron las negociaciones con Arabia Saudita, que también buscaba el reconocimiento del Estado de Israel y asegurar la paz del mismo. Si bien no hubieron declaraciones oficiales por parte del gobierno de Arabia Saudita sobre qué va a pasar a partir del ataque de Hamas, sí, el diario de la BBC dijo que potencialmente podrían seguir estas negociaciones, pero no con la rapidez con la que se venían dando. Es decir, las negociaciones de paz entre Israel y reconocimiento además entre Israel y Arabia Saudita no están terminadas por este ataque, pero sí van a ser más lentas y además van a depender mucho de cómo va a ser el accionar de Israel a partir de esto. ¿Cuál va a ser la fuerza con la que va a responder hacia estos ataques? Es decir, solamente va a atacar la Franja de Gaza y al grupo de Hamas, o también va a ir contra pobladores de Cisjordania, que es la otra parte en la que viven palestinos. ¿Por qué? Que está bajo de alguna manera otra formación política, digamos, ¿no? El territorio de Israel está dividido en 3 partes, podríamos decir, o el territorio en realidad que incluye Israel y Palestina, ¿sí? Está en el medio, va a estar el Estado de Israel, abajo en una franja muy chiquita, está Franja de Gaza, que está controlado por un grupo terrorista que se llama Hamas, pero que además también es un grupo político, dentro de lo que considera el mundo político palestino, hablando en términos políticos de Palestina. Y del otro lado, limitando con Jordania, con el reino de Jordania, está Cisjordania. Este territorio está a cargo de Al-Fatah, que es una organización que nace en 1964, conocida como la OLP, que era una organización para la liberación de Palestina, que era una organización terrorista en su momento y después termina siendo por vías democráticas o lo que podemos considerar democrático en Medio Oriente. Esta organización es la que es reconocida por la ONU como la Autoridad Nacional Palestina, es el representante legítimo de Palestina frente a la ONU. Esta zona, si bien está controlada por el Fatah, dentro de esta misma zona de Cisjordania hay colonos israelíes y genera grandes tensiones con el gobierno, con los palestinos, porque muchas veces lo que sucede es que los israelíes consideran que tienen muchísimos más derechos que los palestinos a estar en ese lugar. Se han vivido muchas situaciones de violencia, sobre todo desde el 2021, las situaciones de violencia entre los colonos israelíes y los palestinos en esta zona de Cisjordania ha ido creciendo. Esto no pasa en Gaza, o sea, al interior del territorio, porque en el 2005 Israel se va de Gaza
y queda este territorio completamente custodiado por Hamas, que el principal problema que tiene Hamas es que todo lo que le entra, la ayuda económica que le entra, la llevan directamente a la compra de armas y conseguir cuestiones para la guerra con Israel y no encargarse de su propio pueblo. Así que la población palestina civil de ese territorio está muy empobrecida, no tiene acceso a agua, porque además está sitiada por Egipto, por un lado, que Egipto no permite que entre agua, alimentos, y por el otro lado por Israel. Así que la población palestina está muy hambriada por esa parte. Ahora además contabilizan casi 1.000 muertos palestinos a raíz de estos ataques de civiles. Y en Cisjordania sí han habido ciertos procesos de violencia entre palestinos e israelíes, pero no algo a considerar muy, muy grande, sí han habido enfrentamientos. Hubo una época de paz muy corta dentro de este siglo, pero en el 2021 comenzaron de nuevo los enfrentamientos, pero es una región que no han dejado de haber enfrentamientos en ningún momento en estos 100 años. Y es muy importante que el acuerdo de paz entre palestinos e israelíes cada vez se complica más, o sea, cada vez van habiendo más conflictos y se va complicando más. En el 2018, uno de los puntos más relevantes que hay para alcanzar la paz, que se establece ya en los acuerdos de Oslo, habían 3 problemas: el territorio, los refugiados palestinos y Jerusalén. Ya en el 2018 se empieza a trasladar la capital de Israel a Jerusalén, se traslada también la embajada estadounidense, y además, como idioma oficial del Estado de Israel, se instaura el hebreo, que antes también era el árabe. Entonces, son cuestiones que van recrudeciendo y van imposibilitando que se pueda llegar a un acuerdo entre las dos partes. Y que si esto sigue, y si Israel sigue en esta misma línea, también puede imposibilitar llegar a la paz con Arabia Saudita. Una de las situaciones que me parece que uno observó que suele ser este conflicto árabe-israelí una prueba de fuego para cualquier Estado nacional o cualquier potencia nacional que quiera de alguna manera tener algún tipo de influencia en lo que son, por decirlo de alguna manera, la política internacional, para mediar en este conflicto. Bueno, obviamente Estados Unidos, como gendarme del mundo después de la caída del muro de Berlín en el año 89, tuvo mucha incidencia, y obviamente que muchas de las administraciones presidenciales están marcadas siempre obviamente por un apoyo que le dan a Israel, que ese apoyo no ha cambiado, porque ya de por sí, digamos, en la política interna estadounidense esto tiene muchísima importancia, el famoso lobby israelí, muy vinculado muchas veces al Partido Republicano, tanto es así que hay que recordar que Trump fue el que trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, y eso ocasionó una serie de problemas. Pero también por su parte, hasta Brasil con Lula también intentó en su momento convertirse en una especie de mediador del conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, para ser por un poquito más específico. Y hoy por hoy, como te había comentado, había dicho en el arranque, digamos, es China la que también de manera indirecta quiere comenzar a tallar en este conflicto, más que nada para que, supongo, esto es una interpretación mía, digamos, supongo yo que la guerra no siempre es buena para los negocios, y
China, como necesita materias primas y esencialmente petróleo, necesita que esa zona esté pacificada. Por lo tanto, dio un paso importante, creo que fue este año, el año pasado, cuando logró sentar, digamos, a dos enemigos jurados en una misma mesa, como son Arabia Saudita, líder del mundo suní, y a Irán, digamos, de la parte chií, pero que ambos tienen el común denominador que tienen una parte importante de la reserva de petróleo que tiene el mundo. ¿Hubo alguna influencia de China en este acercamiento entre Arabia Saudita con Israel? ¿Hay alguna participación de China acá en este conflicto? No al menos que se sepa públicamente. Sí, quien es el mediador entre Israel y Arabia Saudita es Estados Unidos. Perfecto, Estados Unidos para tratar de empatar, digamos, por decirlo de alguna manera, no perder su hegemonía ahí, digamos, ¿no? En ese espacio. Pero es importante recalcar que, por ejemplo, en el 2018, China tiene una iniciativa que se llama Belt and Road Initiative, que a través de fondos para infraestructura busca unir lo que era la antigua ruta de la seda. Claro, un camino de tierra que uniría China con Europa, digamos, ¿no? Es importante, sí. En realidad también son préstamos de infraestructura para los propios países dentro de ellos, pero sí buscar aliados para unirse más a Europa y buscar un acercamiento hacia Europa. Eso es un punto muy importante sobre el acercamiento de China hacia toda esa región. Y después también es importante recalcar que el propio Estado de Israel durante este año ha visto una serie de movilizaciones respecto a una reforma judicial sobre que los jueces ya no van a tener la potestad de, en palabras nuestras, declarar inconstitucional una norma que salga del Poder Ejecutivo. Esto en nuestras palabras, ellos tienen un sistema un poco diferente al nuestro. Pero para que se entienda más o menos, a través de una ley aprobada por su Congreso, le quita la potestad a los jueces de poder declarar inconstitucional, y esto ha levantado a lo largo de todo el territorio israelí muchas huelgas por parte de los israelíes. Así que ha pasado por este año por un proceso de mucha fragilidad a nivel estatal. A nivel, yo creo a nivel interno, digamos, estamos hablando política interna de Israel. Política doméstica, sí. Así que yo creo que este ataque de Hamas no viene solamente como forma de retrasar los acuerdos entre Arabia Saudita y Israel, sino también porque está en un proceso frágil en su política doméstica. De hecho, según Egipto informó a Israel que existía la posibilidad de un ataque de Hamas hacia territorio israelí. Por parte de los israelíes dicen que Egipto jamás informó, dicen que ellos no lo esperaban, lo cual resulta cuando menos curioso por lo que significa la inteligencia israelí, que es una de las más importantes del mundo, que no hayan podido advertir de este ataque. Desde hace poco, el sábado, el domingo, estuvo quien es el representante de la Autoridad Nacional Palestina, o sea, el representante de Al-Fatah, para ponerlo un poco en palabras un poco más crudas, en España. Estuvo en la televisión española contando que a lo largo de este año hubieron alrededor de 200 muertes palestinas por parte de fuerzas israelíes, y en algún punto este representante lo que dice es que era algo esperable este ataque, porque debido a estos ataques no se podía esperar que el pueblo palestino no se defienda. Además, deja sobre la mesa, desliza, que han informado al gobierno israelí que este ataque iba a suceder. O sea que tenía
el gobierno israelí tenía información, por lo menos desde sus vecinos más cercanos, Egipto y la Autoridad Nacional de Palestina, de que había la posibilidad de un ataque, digamos, ¿cierto? Que informan estos dos países, Israel dice que esta información no es así. No es así. Igual, de todos modos, ahí también a mí me llamó mucho la atención, más que nada cuando estuvieron circulando los videos, más que nada de los ataques a guarniciones militares, en la que uno pudo ver que hacía pensar mucho, digamos, la memoria que tiene uno respecto, por ejemplo, yo cuando era muy joven, digamos, fuimos testigos, como muchos argentinos, el copamiento del Regimiento 3 de Caballería Blindada, de Infantería Blindada de La Tablada, ¿no? Fue en plenas vacaciones. Entonces, esas imágenes a mí me hicieron acordar el intento de copamiento de un batallón militar. O sea, los tomaron por sorpresa. Lo que se veía en las filmaciones de gran parte de las bajas de lo que eran soldados israelíes, estaban muchos en ropa de civil o estaban en ropa interior, en el sentido que se pusieron lo que pudieron ponerse para poder repeler ese ataque. Me llama la atención de que no haya habido ni centinelas que hayan dado, y hablando de factos, digamos, o sea, cosas que sucedieron, el ataque fue a las 6:30 de la mañana de hora israelí, y la primera movilización o reacción del ejército israelí fue recién alrededor de las 2 de la tarde hora israelí. Como el ataque fue un ataque obviamente coordinado por tierra y por aire, con medios, como es una guerra asimétrica, obviamente, porque estamos hablando de una potencia militar israelí contra, digamos, este sector de los palestinos, que es una organización, digamos, obviamente con recursos militares mucho más pobres, por decirlo de alguna manera, pero sí una cierta originalidad, por ejemplo, en parapente, con drones y obviamente con motos y camionetas 4x4, digamos, de esa manera. Pero por lo que he visto, las acciones militares fueron la penetración, o sea, tomaron los guarniciones, rompieron varios cercos, porque la franja de Gaza está cercada y después penetraron, digamos, en las ciudades, y la primera línea de defensa israelí, por lo visto, fue la policía israelí, que se vio sobrepasada, y como te dije recién, 6 horas, 8 horas después, en un país que es relativamente pequeño, está muy bien conectado, hubo recién una movilización por parte del ejército israelí, así que durante 6 horas, de alguna manera, el grupo Hamas pudo hacer una serie de atentados, porque fue ataque indiscriminado a la población civil, del mismo modo que la retaliación del Estado de Israel también fue ataque sobre población civil, porque en un espacio tan pequeño como la Franja de Gaza, cualquier bombardeo, por más que se busque objetivos políticos o militares, siempre hay civiles. Pero por eso me pareció raro, porque también me parece que hay que hacer una mención un poco a la política doméstica, y a ver si, corregime si me equivoco. O sea, estamos hablando de una situación, vamos un poquito más para atrás. Netanyahu es un líder político que estará hace 10 años más o menos en la política israelí. Más o menos, más 10 años o más. Había tenido acusaciones de él arranca en los 90. Él arranca en los 90, pero a primer ministro llega hace varios años ya. Fue 2 veces. No, él arranca como primer ministro en el 97. Hay un impasse de unos 8 años, 6 años, y después vuelve. Bueno, estamos hablando de alguien de 30 años. Estamos hablando de 25 años en el poder, por decirlo de alguna manera, como líder. Es el primer ministro que más tiempo estuvo en el poder de Israel. Está bien. Había tenido acusaciones de abuso sexual en su despacho, que logró salir indemne. Pero y de corrupción. Tuvo acusaciones también de corrupción, pero la situación, por lo que yo vi, inclusive siguiendo nada más de rebote, que mucho antes que sucediera esto, pero más hacia la primer semestre de este año, se llegó a decir que Israel, por una cuestión de política doméstica, por esta situación que vos contaste, de esta ley que le impedía a los jueces declarar inconstitucional leyes del Parlamento, teniendo en cuenta que Israel no tiene una constitución así como tenemos nosotros, sino tiene una serie de leyes fundamentales, porque
hacia adentro nunca pudieron llegar a estar de acuerdo los sectores laicos con los sectores ultrarreligiosos. Esa es otra dimensión, por decirlo de alguna manera, de la grieta israelí. El último hecho que yo había conocido era que en un desplazamiento que hizo Netanyahu, se iba en auto por una autopista para tomar un avión para irse a Estados Unidos. Creo que manifestantes israelíes reconocieron al auto y él se tuvo que escapar en helicóptero. Un problema ahí. Así que la situación en Israel, y inclusive había declaraciones de muchos mandos militares y más que nada de los reservistas, que son alrededor de 3 millones de personas, que planteaban, digamos, que se plantearon de alguna manera en contra de estas reformas. Lo que muchos analistas estaban diciendo, que Israel estaba tomando una deriva, no solo hacia la derecha, porque ya es de por sí un barco que está escorando, digamos, hacia la derecha, ya muy poco queda de aquellos kibbutz utópicos y socialistas con los que se había iniciado el Estado de Israel, sino que es un país que tiene una deriva muy fuerte hacia la derecha. El hecho mismo esto de suprimir el árabe como idioma cooficial y que quede solo el hebreo fue una avanzada más. Pero lo que los analistas estaban diciendo, como dije al principio, que el Estado de Israel se podría llegar a encaminar hacia una teocracia, porque sectores, como habíamos dicho, había una grieta entre sectores laicos y sectores ultrarreligiosos, iban llevando a que esta fuera de alguna manera una teocracia. Diciendo esto, que Israel hoy por hoy es el único Estado, es la única democracia liberal que existe en Medio Oriente, digamos, ¿no? Pero que de democracia liberal podría estar tomando en este año, en estos últimos meses, una deriva hacia una teocracia. Lo que estaba marcando un poco de política interna, de política doméstica, como vos dijiste, una fuerte grieta, y obviamente que sabemos que siempre una guerra unifica, solidifica hacia adentro, hacia atrás, y siempre favorece, por decirlo de una manera, al Ejecutivo, digamos. Eso más o menos sería un poco el contexto político interno que se dio a este ataque, digamos, ¿no? Todo común claramente une hacia adentro a la política doméstica de Israel, pero es importante recalcar que el 20% de la población israelí, o sea, de quienes tienen ciudadanía, son nacionales israelíes, son musulmanes. Claro, o sea, estamos hablando de un Estado multiétnico, digamos. No necesariamente son palestinos. No son palestinos, son descendientes de palestinos que en algún momento vivieron ahí, pero son nacionales israelíes, tienen un pasaporte israelí, son ciudadanos de segunda, eso está por demás decir, pero es el 20% de la población. Hay más o menos entre un 5 y un 10% cristiano, y alrededor de un 3%, máximo un 5% druso. Los drusos. Es otra religión. Mohamed Ali Zaineldin era druso. Era de origen es una religión que no te puedes convertir, que lo tenés que heredar. Tu madre y tu padre tienen que ser drusos. Pero es importante recalcar esto, de que dentro de del mismo Estado israelí hay otras etnias que lo conforman, hay otras religiones. Entonces, si bien Netanyahu está en búsqueda de esta unidad y de este respaldo por parte de la ciudadanía, que hasta hace algunos meses no lo tenía, porque estas huelgas fueron más o menos julio, agosto. Exactamente, sí. Así que es una búsqueda de fortalecimiento. Y después también instalar nuevamente a Irán como un enemigo. Según Netanyahu, según el Estado de Israel, dicen que fue Irán quien proporcionó las armas y todos los dispositivos necesarios para este ataque de Hamas. Irán se despegó de esto, ya igualmente tiró una amenaza, dijo que, en palabras del Estado de Irán, que no hagan estupideces. Uh-huh.
que van a responder si es necesario, así que ya hay una amenaza sobre la mesa. Y retomando lo que dijiste al principio sobre cómo había sido el ataque, la franja de Gaza es una franja que está cercada, tiene hechos muros. También Cisjordania está cercado, pero Gaza fue el primer estado, fue la primera parte. El mayor problema que tienen los israelíes con los palestinos que viven en Gaza o Hamas son los túneles subterráneos que crean. Claro. Han llegado a hacer túneles de 20 kilómetros. Una locura. Ese es el mayor problema que tienen, que entran por esa parte. Una red de subterránea más importante que la de Buenos Aires, digamos, por decirlo de alguna manera. No sé cuánto será, pero más o menos interesante. A todo esto hay un actor todavía que no lo mencionamos, que tiene mucha importancia porque por decirlo de alguna manera, la trifecta sería Irán, Hamas y Hezbollah, que es un partido libanés. También, digamos, hay un conflicto en su frontera norte. A eso hay que sumar que Israel hacia el norte tiene frontera con Siria y con Líbano, digamos, ¿no? Siria todavía en una guerra civil y Líbano, digamos, donde está la base, uno de los partidos gobernantes por la constitución libanesa, que establece que el presidente es cristiano, el primer ministro creo que tiene que ser musulmán sunita y el presidente del Congreso o de la Asamblea Legislativa tiene que ser un musulmán chiita. Ahí creo que sería el representante Hezbollah. ¿Qué se sabe, digamos, de esta situación de la frontera norte o de alguna manera con Líbano, las relaciones con Líbano? Después de este... Aparentemente, en los últimos días hubo un ataque desde el sur, esto es lo que dice el gobierno libanés, pero que no ha podido marcar quién lanzó ese ataque, un ataque de cohetes hacia Israel. Desde Líbano hacia Israel. Pero desde el Líbano hacia Israel. Y desde Siria, aparentemente, no ha habido ningún ataque, pero sí tienen ellos un problema fronterizo. Todavía la frontera entre Israel y Siria no se ha terminado de marcar. Lo que estabas hablando es las alturas del Golán, digamos, ¿no? Claro. Sí. Pero sí, Siria tiene un claro apoyo hacia no solamente la causa palestina, sino hacia Hamas. Que Hamas, bueno, lo dije antes, propone la destrucción del Estado de Israel, esto en contraposición de Al-Fatah, que... establece una coexistencia. Y desde una perspectiva de Hamas, lo que ellos dicen es que tiene una mirada muy occidentalizada del conflicto y no buscan el bienestar del pueblo palestino. Claro, lo que complica. El hecho es, obviamente, que lo que es muy complicado, porque si ya de arranque, lo mismo pasa con Irán, que Irán también creo que tiene una especie de mandato en su constitución, que es justamente la destrucción del Estado de Israel, porque se tienen que plantear, digamos, de estas bases, digamos, ya es muy difícil cualquier negociación de paz cuando uno tiene de por sí, digamos, detrás la posición de la destrucción del otro, digamos, ¿no? Más allá de toda esta situación. Pero yo creo igual, de todos modos, me parece que es una cuestión que siempre genera un poco ese conflicto, que nosotros por ahí lo podemos tomar por nuestra coyuntura propia muy lejano. No tenemos que dejar de recordar que la Argentina fue escenario de 2 atentados, uno en la Embajada de Israel y otro en la AMIA, en la cual están vinculados de alguna manera con esta situación de Medio Oriente. Así que vivimos en un mundo globalizado, por lo tanto todas estas cuestiones, aunque uno no crea, impactan. Uno puede llegar a seguir diciendo, por ejemplo, bueno, la provincia de Misiones, lo que exporta es yerba y su exportación directa va a Siria, digamos. Así que siempre hay tenemos un tipo de vinculación, más allá de los tradicionales lazos que hay, más que nada acá en Posadas, cuando tenemos una comunidad israelita, hay una comunidad libanesa. Digamos, esto tampoco es
esta situación es tan ajena. Ya de por sí hay noticias que hay, no solamente se están repatriando argentinos, sino también las noticias acá en Misiones hablan de muchos posadeños que están viviendo en Israel, inclusive algunos que están cumpliendo el servicio militar, digamos, en el Estado de Israel. Así que una situación que me parece que amerita por ahí una charla. Sí, te escucho, Belén. Última parte, quería justamente tratar el accionar del gobierno argentino frente a esto, sobre todo sobre la repatriación de los argentinos, que a partir de ayer ya comenzaron con los puentes aéreos, ya llegó el Hércules, ya comienzan con los puentes aéreos hacia Roma, y desde Roma un avión de Aerolíneas Argentinas los va a traer a Buenos Aires. Hay cerca de 1.200 argentinos que pidieron ser repatriados, y bueno, las 7 personas que fallecieron, y hay 7 desaparecidos también. 7 argentinos desaparecidos del ataque, digamos, de Hamas, producto del ataque de Hamas. Bueno, el gobierno argentino ya está en contacto con la embajada de Israel acá en Argentina y con el gobierno de Israel en Israel, pero sí tuvo un rápido accionar. Ya está un poco acostumbrado con la guerra de Irak y con la guerra de Ucrania y con el COVID a repatriar argentinos, pero para el sábado se estima que este proceso ya va a haber terminado. Es un proceso de repatriación. Sí, inclusive a mí me llamó muchísimo la atención, y esto también hace porque somos un mundo global, que inclusive entre las personas que fueron secuestradas, no solamente hay israelíes digamos, israelíes que, digamos, de religión judía, sino también muchos inmigrantes, muchos filipinos, decían, y también, yo no sé si chinos, pero sí muchos filipinos, muchas personas que, digamos, que hacían de tareas de cuidado, lo que llaman, ¿no? Tareas de cuidado, sí, que estaban entre las víctimas fatales y entre las personas secuestradas. ¿Se sabe algo de los secuestrados por esta organización? No, solamente que llegan a 100 secuestrados, pero no se sabe mucho más. Lo que plantea más es que si no se detiene el ataque por parte de Israel, van a comenzar a ejecutarlos. Lo que se sabe por parte de Israel es que lograron dar con el ministro de Economía de Hamas, y lo ejecutaron a través de un bombardeo, pero no hay nueva información, por lo menos hasta esta mañana, sobre qué pasaba con los rehenes. Ya, claro, esto fue el sábado, así que bueno, estamos hablando de que son más de 72 horas que están secuestrados. La verdad que es una situación que se veía, obviamente yo creo que hay que tener un ojo, me parece, puesto en la política interna israelí, y también pone un poco en el tapete el tema de la fragilidad de nuestras democracias liberales, ¿no? El tema muchas veces que una democracia puede sostenerse y ser defendida, digamos, puede ser defendida de enemigos externos, pero casi siempre el problema es cuando el enemigo es interno, digamos, cuando la democracia, a veces las democracias caen, digamos, por decirlo de alguna manera, porque los demócratas dejan de creer en la democracia. Yo creo que acá me parece que una de las líneas que hay es justamente que el Estado de Israel, digamos, siga siendo una democracia liberal, porque sigue siendo de alguna manera un enclave importante, digamos, de Medio Oriente para poder extender lo que es el respeto, por lo menos a los nacionales, ¿no? Más allá de las cuestiones de política y que vos mismo planteaste respecto, por ejemplo, del trato que se le están dando actualmente a las minorías, digamos, étnicas o religiosas dentro del mismo Estado de Israel. Yo la verdad que desconocía ese dato. Es interesante para saber que cuando se habla de Israel no solamente se está hablando de una religión, sino que se habla de un Estado en el cual podemos decir que es multiétnico, digamos, ¿no? Así que me parece que por ahí sabemos que una democracia puede mantenerse, puede defenderse y sobrevivir de sus enemigos externos, pero el problema es cuando esta democracia puede ser socavada y horadada desde dentro. Eso también me parece que nos sirve a nosotros los argentinos para entender
de que más allá de que 40 años de democracia no hayan tenido un correcto desempeño económico, sigue siendo un modelo de vida, quizás el más civilizado y el más respetuoso de la dignidad humana, ¿no? Eso me parece que de alguna manera es lo que hay que rescatar, más que nada teniendo en cuenta nuestro proceso eleccionario y de alguna manera las declaraciones de algunos candidatos respecto de situaciones como lo que sucedió en los 70 y los derechos humanos y la convivencia democrática. Entonces, como resultado, las negociaciones entre Israel y Arabia Saudita entraron en un stand-by, digamos, no han sido establecimiento de relaciones diplomáticas, porque hay que recordar, digamos, que la declaración unilateral de creación del Estado de Israel lo que provocó es, digamos, el rechazo en bloque de todo lo que se llamó el mundo árabe. Pero de alguna manera Israel, con el tiempo, fue estableciendo uno a uno relaciones diplomáticas con Bahrein, con Emiratos Árabes, con Egipto, inclusive es el más importante porque con el que tuvo una guerra. Eso le costó la vida en el año 80 a Anwar al-Sadat, que fue el presidente egipcio, digamos, que estableció relaciones con Israel. Después de los acuerdos de Camp David, creo que el presidente era Jimmy Carter, si no me equivoco, ¿no? Que fue asesinado por también una organización terrorista, los hermanos musulmanes. Bueno, Milagros, la verdad que muchas gracias por la participación. El tema de Medio Oriente es un tema muy interesante y que da mucha tela que cortar. Así que bueno, vamos a seguir convocándote para hablar de temas internacionales. Yo creo que recuerdo siempre una frase de cabecera que la decía el general Perón, que la única política es la política exterior. Así que te agradezco tu participación, Milagros. Carlitos, gracias. Estuvo atento, escuchando, con una posición también acá muy marcada. Esperemos que hayamos coincidido, Carlitos, con lo que se expuso. Y bueno, vamos a dar el corte. Gracias, te agradezco, y vamos a hacer el cierre del programa. Gracias, Milagros. Chao, gracias. Bueno, Carlos, llegó el momento de tu epílogo ahora. No, para ir entregando el programa. Para cerrar a las 10, interesante la charla, interesante la información. Particularmente yo tengo una posición tomada, entonces no quiero confundir a la audiencia con mis planteos políticos. Creo que lo expuesto es claro, y por lo menos expone el tablero un poco más allá del hecho concreto sucedido el sábado. Creo que hay una deuda del mundo, hay una deuda de lo insuficiente que sigue siendo una organización de Naciones Unidas donde un país puede decidir y están todos los otros países boludeando en un atril. Bueno, hasta antes de que fallezca el general Chávez, por lo menos había alguien que se le plantaba al mundo, ¿no es cierto? Creo que hay una deuda con el pueblo palestino, que es el establecimiento del Estado, es el Estado palestino, que es el acuerdo de 1948. Por lo tanto, en no cumplimiento de ese acuerdo, pone en desventaja a un pueblo que sigue pidiendo sus derechos, ¿no es cierto?, ante el Comité Internacional, y que después, bien lo decía Milagros, es una zona de conflictos, es un mundo en convulsión y en turbulencia constantes. Nosotros somos un continente de paz, por lo menos del río Bravo para abajo, del río Bravo para arriba hasta el Imperio Yanqui, que indilga y crea y genera guerras en todo el mundo, ¿no es cierto? Creo que hay una deuda del mundo con ciertos países, con ciertos sectores que no ha podido solucionar, y parte de esa dejadez o de esa de mirar para otro lado genera estos resultados, que es un conflicto que parece no acabar
y que también tiene que ver que es un conflicto geopolítico de control de una zona estratégica del mundo que lo quiere controlar Israel, y me parece que a partir de eso se desarrollan distintas formas, ¿no es cierto?, de control y de ocupación. De control y ocupación, sí. Sin duda, sí. Eso, pero creo que lo presentado entre vos y Milagro fue bastante claro cuál es el contexto general, y me parece que, si bien el general Perón dice que la verdadera política es la política internacional, creo que hay también necesidad de dejar que solucionen los problemas quienes tienen que solucionarlos, porque ahí también si no nos convertiríamos en, si se quieren, árbitros. Exactamente. Y creo que hay que ponérselo, la ONU tiene que ponerse alguna vez los pantalones y lograr poder solucionar por lo menos la existencia o la coexistencia pacífica de dos naciones en un mismo territorio. No sé si dos naciones, el concepto de naciones, pero sí dos estados en un mismo, reconocidos. Dos estados reconocidos en un mismo territorio. Bueno, con esto terminamos y estamos entregando un poquitito más tarde, pero por lo menos la charla con Milagro la pudimos cerrar. Este programa que fue Los Saberes del Pueblo, hecho de acontecimientos del pasado que impactan en el presente y configuran el futuro. Seguimos mañana con Alberto y con Patricia a las 8. Mañana jueves también vamos a estar presentes. Probablemente también va a estar convocado Carlitos, porque en estas semanas que pasan como años, que suceden cosas como años, día a día suceden cosas y tenemos temas para hablar sin que se agoten. Esto ha sido por todo. Le mandamos un saludo a la gente de FM Zapucay en 100.3 y nos vamos a volver mañana. Muchas gracias. Gracias, Lauti, por la operación.